Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con la review y análisis del capítulo 400 titulado El Límite y 401 del manga de Boku no Hero Academia, guardianes, titulado El Lunático. Y guardianes, tras una semana en la que no pude hacer el vídeo por falta de tiempo, pues hombre, pues hay que venir a ponerse al día con Boku no Hero, con su capítulo además redondo, 400 y 401, en el que continuaremos viendo la batalla entre All Might y All for One. Así que vamos allá, guardianes. Empezamos por el capítulo 400 y el primer punto que tenemos que destacar es a Hagakure y Aoyama, porque por fin vemos el diseño completo de Hagakure. Vemos que es un diseño, la verdad, muy bonito, la verdad, muy sensual, como ya nos habían mostrado en un color sprite. Y vemos un poco también el funcionamiento de su queer de invisibilidad, que le pasó algo parecido cuando descubrió a Aoyama, y ahora que está al borde de la muerte superó su capacidad. Y cuando está, digamos, cuando supera su capacidad o tiene una alteración muy grande de los sentimientos, digamos que se descontrola su queer en cierto momento y es capaz de volverse visible. Lo que creo que si lo controla lo va a hacer mucho más útil, porque va a ser visible cuando quiera y va a ser invisible también cuando quiera. Entonces creo que casi es más beneficioso para ella, pues digamos, poder ser en algún momento visible y si solo invisible en aquellos momentos que lo necesita como heroína. Pero no solo es eso, aunque hayan vencido a Kunieda, todavía quedan sus flores, por tanto las tienen que quemar para evitar que sigan chupando a los héroes y acabar matándolos. Aoyama reflexiona sobre que no deben perder tiempo y deben, como comenta, quemar las plantas y rescatar a todo el mundo, porque sabe que tiene que darlo todo, ya que es su último día como héroe. Guardarse, la pregunta es: ¿Aoyama dejará la clase 1A o 2A en este caso cuando acabe la guerra? Me río yo. Pues no, por lo que sea, le van a perdonar, aunque sea un traidor, algo que lo lógico es que no lo hagan. Pero a ver, al final, la frase de Q de que todos se convertirán en héroes, y viendo lo que pasó con Baku, el guionazo para salvarlo, vamos, estoy convencido de que Aoyama volverá a ser héroe. Y si no, el tiempo me dará la razón, guardianes. Y guardianes, tras esto volvemos a la pelea de All Might versus All for One. Y si os acordáis del capítulo 399, quedamos en que se produjo un ataque tremendo por parte de All Might, haciendo referencia a Aoyama, contra All for One. Lo que ocurre es que este último ataque sobrecalienta mucho el sistema, y eso que All Might aprendió de la batalla, de la pelea de Star and Stripe contra Shigaraki. Vemos cómo sigue atacando a All for One, esta vez con un ataque llamado oscilación de ondas sonoras Airphone Jack, que es una referencia a Jiro, y cómo resistió su propio ataque, ya que la chica invisible le puso como un lector especial o una recubierta o un diseño especial en su armadura para poder reducir el calor producido por el láser. A ver, es lógico en el sentido de que Hagakure, como hemos visto, es capaz de combinarse muy bien con Aoyama y con ese láser, ser capaz de reflejarlo. Entonces, pues digo yo que con el mismo principio, pues es lo que han puesto en la armadura de All Might. A ver, la verdad es que es un poco raro. Es que Hagakure como... Es que claro, al final conocemos tan poco del queer como tal de Hagakure, hemos empezado a descubrirlo ahora, pues realmente, pues bueno, pues vale, pues puede tener esas propiedades, pero al final es que como no se ha desarrollado prácticamente nada durante la obra, pues ya te quedas un poco, vale, si cualquier cosa que me digas puede ser, porque no hemos visto nada de lo mismo. Y vemos como All Might dice que está vivo porque Afo no está yendo a matarle, pero lo que quiere hacerle es fundamentalmente sufrir, quiere ver su cara destrozada. Y vemos cómo pues utiliza diferentes artilugios, haciendo referencia a Mineta, a Momo, pero lo más interesante es que tras esto tenemos como una
se quita la cámara, vemos a una nieta y a una abuela viendo la televisión, el nieto le pregunta quién es la persona de negro que está peleando en la televisión, la abuela le dice que no sabe mucho de los héroes, pero está muy lejos, por lo que no importa, no tiene nada que ver con ellos. Y es que Guardianes, además, creo que esto se refleja en nuestra sociedad. Habrá mucha gente que vea un problema en un lugar o en un continente muy alejado y piense, bueno, eso es su problema porque aquí no va a llegar. Y viendo la globalización y viendo todo lo conectado que está el mundo, un problema que se produce en un lugar del mundo puede tener repercusiones en el otro. Y aquí es lo mismo en Boku no Hero. Si al final All for One consigue su plan, acabará dominando todo el mundo, no solo Japón. Así que me gusta ese toque que le ha dado Horikoshi y creo que tiene reflejo en nuestra sociedad. Pero Guardianes, el ataque del rayo de All Might del capítulo 399 más el del Airphone Jack de este 340 no es suficiente, ya que vemos a un AFO que es capaz de sobrevivir a ese ataque y vemos que cada vez es más niño, pero hay algo mucho más interesante porque vemos cómo brilla un montón. ¿Y esto qué es, Guardianes? Pues es muy similar o igual al primer niño con Quirk que surgió en China. Además de que All for One le dice a All Might que con esa armadura no puede superar sus límites y que está acabado. Y vemos que cuando va a atacar a All Might, de repente All for One no puede moverse, ya que aparece alguien. Aparece el que todo el mundo sabía que iba a aparecer, es decir, Stein. Y es que gracias a la sangre de Afo que ha ido cogiendo en el campo de batalla, consigue que no pueda moverse y le dice a All Might que vaya por él, que acabe con él. Y así acabando este capítulo 400. A ver, la llegada de Stein, a ver, era algo que ya se sabía que iba a pasar, no es nada novedoso. Oye, llega un momento, es épica, está bien, pero Guardianes, lo más interesante es ¿por qué brilla All for One? ¿Por qué brilla? Para mí hay tres posibles escenarios. Que sea el niño o el primer portador de un quirk, el niño que brilló en China. Es verdad que viendo, hombre, las edades, a no ser... Bueno, pero es que claro, al final All for One tiene tantos quirk que puede haber vivido más de lo que parece y pudiera ser el primer niño con quirk. A ver, a mí es de las teorías que he visto la que menos me convence por edad, fundamentalmente, porque estamos en la tercera generación, tendría que ser explicado, pero curioso de que brille. La segunda, y que puede ser la más lógica, es que pueda ser un descendiente directo del primer niño con quirk, y además unido al poder del All for One de poder arrebatar quirks y almacenarlos, pues podría ser. A mí sí que me cuadraría a lo mejor más esta segunda opción. Y la tercera es que sea la propia Eri, porque al final, ¿de quién robó el quirk de rebobinar? De Eri al final, y como está volviendo, qué casualidad que estés volviendo en el tiempo y cada vez que seas más niño te salga ese brillo, que pueda ser Eri un descendiente de ese primer portador y como su quirk es de rebobinar, pues tenga las propiedades, entre comillas, de ese primer niño con quirk, porque no se sabe qué quirk tenía. Entonces, voy a ser, a ver, opciones hay muchas. A lo mejor no tiene nada que ver y es solo por otro quirk, yo qué sé. A lo mejor no tiene nada que ver con el primer portador de un quirk y yo me estoy aquí fumando un porro que flipa. Pero oye, me gusta teorizar y hacía tiempo que Boku no Hero no tenía un capítulo en que me decía, oye, me puedo preguntar oye, este misterio, ¿por qué? Yo, si al final tiene algo que ver con el primer portador de un quirk, creo que sería la opción 2, es decir, la de ser un descendiente directo del mismo. ¿Y vosotros, Guardianes, qué creéis? Y Guardianes, del capítulo 401, pues tenemos lo primero que hay que destacar es Stein y su poder, y la explicación de por qué casualmente ha elegido bien la sangre de All for One y no se ha equivocado con la de All Might, porque en un campo de batalla pues difícilmente descubrir cuál es la sangre de cada persona. Y es que después de hablar con Soto, es decir, con el tipo de la quemadura y el propio Ingenu, fue recogiendo los restos de sangre que no fueron arrastrados por el viento ni la lluvia. Y gracias a su nariz que está cortada, sirve para poder diferenciar el
olor de la sangre. Y a ver, guardianes, a ver, la explicación puede tener su cierta conveniencia, pero creo que es un desarrollo de quirk o una singularidad, en este caso no lo sabemos, pero puede entrar dentro de la singularidad del quirk, bastante lógica dentro de alguien que necesita la sangre para inmovilizar, pues ser capaz de con la nariz de detectar quién es el personaje o la persona que propietaria de esa sangre o que es a quien pertenece esa sangre para poder utilizarla. A ver, esto es como un poco lo de Uraraka con el propio quirk de flotar, que coño, son quirks que la verdad es que para mí su desarrollo tiene toda la lógica del mundo. A mí lo que no me parece lógico es lo de Headshot. Me repetiré más que una persiana, repetir más. Pero lo de Headshot, por ejemplo, no tiene sentido. Es que ese desarrollo de quirk, pues con el quirk que tiene no tiene mucho sentido. Entonces, que sí, que es un poco conveniente, pues sí. Pero al final creo que es lógico en el desarrollo del quirk de Stein y de la sangre. Y es que también le dice Stein a All Might que la razón por la que expuso su cuerpo aquí es para que All Might pueda vivir y siga siendo el símbolo de la paz. Y Guardianes está a punto de cortar con su katana la cabeza de Afo, pero Guardianes, ¿ocurrirá eso? Pues claramente no. Y es que Guardianes, pues All for One activa un nuevo quirk, en este caso activación forzosa de flebotomía. Y es que ya tenía algo preparado contra el propio Akaguno, contra el propio Stein, ya que desde el mismo día en el que fue el único de los prisioneros del Tártaro cuando escapó All for One, que lo rechazó y logró escapar sin necesidad de su ayuda, pues ha estado preparando algo, Guardianes. Y esto es algo que a mí me gusta mucho porque esto sí que me recuerda al All for One, al villano que conocemos durante toda la saga. Un tío frío, calculador, con muchos planes, sabiendo en cada momento lo que necesita, y en este caso es un plan perfecto contra Stein, porque ¿qué hace? Fundamentalmente es deshacerse como tal de su sangre, entre comillas, transformación de los antígenos de la misma, y lo que ha hecho es renovar su sangre. Y es que el secreto para reinar durante todo el tiempo es moverse sin dejar rastro, y vemos un brutal ataque directo contra Stein, y el ataque es tan absolutamente brutal que lo estrella contra un edificio, y los objetivos de All for One es robar el quirk de Stein, es quedarse con coágulo de sangre. Y ahora que lo recuerda, él fue uno de los que ayudó al crecimiento de la alianza y por ende el crecimiento de la propia Liga de Villanos y el propio Shigaraki. Si os acordáis, en los primeros arcos, en arco de Stein contra Shoto, contra Ida, contra el propio Deku, la Liga quería reclutarle y al final Stein dijo que no quería participar, pero era uno de los ideales de la propia Liga y su relación con el propio, o la gran admiración que tiene Spinner por él. Pero Guardianes, All for One decide acabar con la historia del asesino de héroes, y aunque All Might intenta salvarlo, ya que es la persona que en el momento que más dudas tuvo All Might, que es cuando hace relativamente poco con la caída de los héroes en la primera de las guerras, pues vimos a un All Might en hablando con su estatua y teniendo muchas dudas de lo que había simbolizado, o lo que había sido como símbolo de la paz. Pues vimos esa conversación tan hermosa que tuvo para mí con Stein, y que le demostró cómo ser un héroe a pesar de no tener el quirk del One for All, y estamos viendo ese resultado. Y el último mensaje que le da Stein a All Might es: sobrevive y gana, eres mi todo, antes de ser reventado y yo creo que asesinado. Si me dicen que después del ataque de All for One, ver toda la sangre que sale, no ha muerto Stein, te digo, Horikoshi, vete a tu casa, anda, vete a tu casa, porque es que no se lo cree nadie. Y Guardianes, tras esto, All for One ya sí que no está para bromas y decide directamente atacar a All Might, que solo le queda el último escudo de Hércules. Sin embargo, Guardianes, el ataque es tan absolutamente increíble, como parecido al que recibió Stein, pues que vemos que un All Might cae
al suelo. Y tenemos como una alucinación en la que vemos a Nana Shimura y vemos al propio Sir Night-Eyed pues dándole ánimos para que siga, para que no se rinda. Y es que a pesar de que los objetos de apoyo y sus piernas están totalmente destrozadas, vemos a un All Might súper épico arrastrando, diciendo que todavía está vivo, mientras que el capítulo acaba con, la verdad, un panelazo, viendo la espalda de All for One, mirando la caída de la boa flotante y diciendo que Afo se ha acercado a Shigaraki Tomura y está dentro de su rango de teletransportación, con un mensaje del editor diciendo que la desesperación está a la vuelta de la esquina, acabando así este pedazo capítulo, guardianes. La verdad, hacía tiempo que no me gustaba tanto un capítulo, o hacía tiempo que no me emocionaba un capítulo de Boku no Hero como este 401. Y es que, guardianes, y ahora entrando ya como opinión general del capítulo, de ambos capítulos, a ver, creo que el capítulo 400 está bien, sin más, aunque tiene algo muy interesante, que es lo de esa brillo que tiene ese All for One niño, que puede dar para muchas teorías de por qué, que eso sí que es interesante, aunque yo cuando leí, siendo un número tan redondo como es el 400 y sabiendo que Boku no Hero no va a llegar a 500, digo yo, porque estamos en el arco final, aunque bueno, al ritmo que vamos alargando y todo eso, pues al final a lo mejor llega a 500, pero no, ahora en serio, no va a llegar. Yo esperaba algo todavía más potente, diciendo que me gustó ese toque que le dieron del brillo de All for One, porque al final lo de Hagakure y el propio Aoyama, pues te puede servir para el sí, pero poco más, sinceramente. No está mal, la llegada de Stein era algo cantado y yo creo que era un buen momento, guardianes, para un contexto de AFO en el 400. Me hubiera gustado, creo que ahí Horikoshi ha perdido para mí una buena oportunidad, pero bueno, a ver, no estaba en el capítulo, me pareció, sin más, pues a ver, no tuve tiempo directamente, si tenía que dejar de hacer un vídeo, dejé Boku no Hero, algo que hace un año te diría que no era posible, pues estaba bastante más emocionado, pero como os digo eso, guardianes, creo que el 401 creo que está muy guay. El 401 me gusta mucho por el propio Stein, por la propia relación y lo que ha hecho crecer Stein a All Might en este último arco, en esta última saga, guardianes. El significado de ser un héroe, ver cómo se ha sacrificado, la explicación, digamos, de, yo creo, la singularidad realmente del quirk del propio Akaguro, perdón. Y luego, por fin, ver a All for One siendo All for One, que es que en la batalla, prácticamente desde el 396 que se inicia esta batalla, prácticamente no había visto a All for One, no había visto a ese All for One, prácticamente, la verdad, no os voy a mentir, a ver, la pelea objetivamente está siendo mejor que las dos anteriores, claramente está siendo mejor, sin ser, yo creo, lo espectacular que podría ser, pero creo que está mejor. Pero el punto más crítico que yo tenía entre el contexto de AFO, que yo creo que ahora se presta muy bien a darlo, es que no estaba viendo reflejado ese All for One, y en este capítulo se lo estaba viendo. He visto un plan lógico de All for One para acabar con un posible enemigo que sabía que iba a hacer algo, que era Stein, y luego sin piedad, ya no, es decir, sin vacilar, para acabar con All Might, porque se le acaba el tiempo, es decir, lo que tenía que haber hecho desde el principio, pues por fin lo vemos en este capítulo. Lo que sí te digo, Horikoshi en el 402, que es la semana que viene, bueno, que es esta semana realmente, cuando va a salir, por favor, vamos a ver, si ahora me dices que All for One no acaba con All Might y se va a buscar a Shigaraki, te voy a decir, cojones, es imposible, es decir, por favor, no hay opción, es decir, la muerte de All Might se tiene que producir por como está la propia, no porque en parte se necesita, pero no era obligatoria antes del inicio de la saga. Pero ahora mismo, como está la situación, si me dices que ahora All for One se va también a estar ahí jugateando con All Might, sabiendo que está a punto de desaparecer, no me jodas. Entonces, capítulo que me ha gustado muchísimo, me ha emocionado, y que la verdad me deja mucho hype para lo que viene en el 402. Guarderéis ya vosotros.
Y poco más, guardianes, pues nada, si os ha gustado este análisis y review del capítulo 400 y 401 del manga de Boku no Hero Academia, pues ya sabéis, guardianes, darle likecito al vídeo, suscribiros al canal, que siempre es importante. Y nada, en la caja de comentarios me decís cuál de los dos os ha gustado más, si os ha molado la aparición de Stein, como All for One lo ha destrozado, y qué esperáis para el próximo capítulo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, guardianes.